Bien, en esta ocasión presentaré los tipos de capacitores que nosotros podemos encontrar. En este video se mostrará algunos ejemplos de los capacitores, así como sus principales funciones, sus características y por último una comparación entre ellos para poder tener una idea más clara de cómo funcionan o para qué sirven cada uno de estos capacitores. Y lo primero que hay que saber, que es algo ya muy básico, que un capacitor es un componente electrónico pasivo que guarda energía eléctrica y tiene la propiedad de capacitancia. Aquí, como el texto nos está indicando, un capacitor es un dispositivo electrónico, como lo vemos aquí en medio, que almacena la energía eléctrica y la libera en forma de voltaje. ¿Para qué nos puede servir esta liberación? Nos puede servir para poder encender aparatos, para crear convertidores de corriente directa a corriente alterna, viceversa, para crear osciladores, para circuitos de alta o baja frecuencia. En fin, existen diversas aplicaciones que pueden tener los capacitores, y los capacitores se caracterizan por incluir voltaje, capacitancia y temperatura en sus especificaciones. Comúnmente los capacitores están compuestos por contactos, placas conductoras y dieléctrico, que es el material que hace que se almacene la energía eléctrica para después liberarla en forma de voltaje. Una de las características que también tienen los capacitores es su símbolo, y el símbolo común del capacitor es este que podemos observar en la imagen de la derecha superior. Entrando en detalle con el título de este video, los capacitores se clasifican normalmente de acuerdo con el tipo de material dieléctrico y si están o no polarizados. Los tipos más comunes de materiales dieléctricos son mica, cerámica, película plástica y electrolíticos, también conocido como óxido de aluminio y óxido de tantalio. Aquí podemos ver algunos tipos de capacitores: de aluminio, de polímeros, de tantanium, de neodymium, etcétera. Vamos a empezar con el primer tipo de capacitores, que son los capacitores de mica. Estos capacitores son de dos tipos de capacitores de mica, son los de laminillas y hojas de mica plateada. La construcción básica del tipo apilado consta de capas alternas de laminillas metálicas y delgadas hojas de mica. Las laminillas metálicas forman la placa con la que las laminillas alternas conectadas entre sí para incrementar el área de placas. Se utilizan más capas para incrementar el área de placas y por tanto se incrementa la capacitancia. Aquí podemos observar en la imagen que estos capacitores están representados por una serie de placas o de capas, las cuales nos permiten a nosotros mantener o almacenar la energía por medio de la impedancia que poseen. Estos capacitores de mica están disponibles con valores de capacitancia que van desde un picofaradio hasta un microfaradio y voltajes nominales desde los 100 volts de corriente directa hasta los 2500 de corriente directa. Los coeficientes de temperatura comunes oscilan entre menos 20 grados centígrados y 100 grados centígrados. Y aquí podemos ver cómo se miran físicamente estos capacitores de mica. ¿En qué se utilizan los capacitores de mica? Los capacitores de mica se utilizan sobre todo en las aplicaciones en las que se desea una alta precisión y una baja variación de capacitancia en el tiempo. Estos condensadores pueden trabajar eficazmente en altas frecuencias. Aquí se nos está mostrando la utilidad o la aplicación que tienen esos capacitores en la vida cotidiana, en la vida real. Son capacitores que trabajan con una alta precisión y su variación no es muy escasa o muy baja como nos marca aquí el texto, y sirven principalmente para altas frecuencias, como lo vemos aquí en la imagen, para transmitir lo que son señales que llegan a nuestros ordenadores, a nuestras televisiones, a nuestras casas, etcétera. Estos capacitores son principalmente utilizados en estos equipos de altas frecuencias. El siguiente tipo de capacitores son los capacitores
de cerámica, y los dieléctricos de cerámica proporcionan constantes dieléctricas muy altas, 1200 es su valor típico. Por consiguiente, se pueden alcanzar valores de capacitancia comparativamente altos en tamaño físico pequeño. Los capacitores de cerámica están disponibles comúnmente en forma de disco, como se muestra en las figuras. Aquí podemos ver cómo es un capacitor de cerámica. Por dentro tiene su material dieléctrico, que es el que nos permite aquí almacenar lo que es la energía para posteriormente liberarla en forma de voltaje. Y físicamente los capacitores los vemos de esta forma. Esos capacitores no cuentan con una polaridad, ya que nosotros podemos realizar las conexiones sin necesidad de cuidar la polaridad de estos capacitores. Esos capacitores de cerámica por lo general están disponibles con valores de capacitancia que van desde un picofaradio hasta 2.2 microfaradios, con voltaje nominal hasta los 6000 volts o 6 kilovolts, como lo marca aquí, y un coeficiente de temperatura típico de los capacitores de cerámica es de 200.000 grados centígrados. Vemos que alcanzan temperaturas pues muy altas, o pueden ser utilizados para temperaturas muy altas. ¿En qué se utilizan esos capacitores de cerámica? La función principal del condensador cerámico o capacitor cerámico es la de bloquear el paso de la corriente directa y permitir el paso de la corriente alterna. Los hace un elemento indispensable en la fabricación de filtros de frecuencia, osciladores, sintonizadores, temporizadores, acoplamiento entre etapas de bloques de circuitos y multiplicadores de voltaje y de retardo. Bueno, entonces aquí como nos comenta el texto, estos permiten bloquear el paso de la corriente directa y solamente hacer que pase la corriente alterna en el acoplamiento entre las etapas de bloques de circuitos. Y aquí pues ya, como mencioné, varios de sus aplicaciones se encuentran aquí. Ahora tenemos lo que son los capacitores de película plástica y los materiales eléctricos comunes utilizados en capacitores de película plástica incluyen policarbonato, propileno, poliéster, poliestireno, polipropileno y milar. Algunos de esos tipos tienen valores de capacitancia de hasta 100 microfaradios, pero la mayoría son de menos de 1 microfaradio. Y bien, estos tienen su dieléctrico en sus capas, al igual que los capacitores anteriores, pero su película es plástica. ¿A qué se refiere? A que aquí lo podemos ver, tiene su recubrimiento de forma plástica, y esos capacitores, al igual que los cerámicos, no cuentan con su polaridad, pero dentro de sus rangos se encuentran los 100 microfaradios, o comúnmente se encuentran con 1 microfaradio. Quiere decir que tenemos una capacitancia de 1 a 100 microfaradios. Las tiras se enrollan luego de una configuración espiral y encapsulan el empaque de moldeado. Por lo tanto, un área de placas grande puede ser empaquetada en tamaño físico relativamente pequeño, con la cual se consiguen grandes valores de capacitancia. Otro método utiliza el metal depositado directamente sobre la película dieléctrica para formar las placas. ¿Y en qué se utilizan esos capacitores de película plástica? La aplicación del condensador de película lámina depende del tipo de dieléctrico utilizado. Los condensadores de película de lámina de PET son buenos para el acoplamiento, el desacoplamiento y la derivación. Los condensadores de película lámina de PP son una buena opción para ser utilizados en circuitos que requieren una alta frecuencia de conmutación, como circuitos resonantes y osciladores, fuentes de alimentación, etc. Bueno, entonces como aquí nos marca, las principales utilizaciones o aplicaciones de estos capacitores son en circuitos resonantes, osciladores o fuentes de alimentación. Tal como lo vemos aquí en este diagrama, utilizan este tipo de capacitores para las fuentes de alimentación. Luego tenemos los capacitores electrolíticos. Los capacitores electrolíticos se polarizan de modo de una placa sea positiva y la otra negativa. Esos capacitores se utilizan para valores de capacitancia que van desde 1 microfaradio hasta
200.000 microfaradios, pero sus voltajes de ruptura son relativamente bajos, 350 volts es lo máximo característico y sus cantidades de fuga son altas. En este texto se considera que los capacitores con valores de 1 microfaradio o más grandes están polarizados. Bien, entonces aquí tenemos el capacitor electrolítico o el más común. Su símbolo de este capacitor es como lo vemos aquí, nos muestra una parte polarizada o una parte positiva, lo que nos indica que esta línea que vemos aquí curvada es la parte negativa del capacitor, lo que nos hace ver que están polarizados y que al momento de conectarnos nosotros debemos de cuidar si conectamos la parte positiva o negativa. Comúnmente estos capacitores electrolíticos cuentan con esta placa o esta línea, la cual nos hace saber o conocer que es la parte negativa o la patita o el pin que vemos aquí. Suele ser más corto, así como con los LEDs. Además, estos capacitores nos permiten ver el voltaje con el que funcionan y la impedancia la capacitancia, con la que ellos cuentan. ¿En qué se utilizan los capacitores electrolíticos? Suelen usarse como oscilador, como generador de frecuencias o para modular señales en fuentes de alimentación. Los condensadores electrolíticos o capacitores liberan en poco tiempo grandes cantidades de energía, por lo que es utilizado como capacitor de arranque de motores eléctricos que requieren un gran potencial inicial. Por último, tenemos los capacitores variables. En un circuito se utilizan capacitores variables cuando existe la necesidad de ajustar el valor de capacitancia o manual o automáticamente. Esos capacitores en general son de menos de 300 picofaradios. Bien, aquí tenemos el último tipo en este video, que son los capacitores variables, los cuales, como nos indica el texto, son capacitores que nos permite variar la capacitancia, algo así similar como con el potenciómetro en la parte de las resistencias. Si nosotros con el potenciómetro deseamos variar la resistencia, pues lo podemos hacer. Así igual esos capacitores nos permite variar lo que es la capacitancia, ya sea de forma manual o automática, como nos muestra aquí el texto. ¿Y en qué se utilizan los capacitores variables? Existen diversas aplicaciones de esos condensadores variables, algunas de ellas se enumeran a continuación. En este condensador, el tipo llamado condensador trimmer se puede utilizar fácilmente en la placa de un circuito impreso. Estos son preferidos en la calibración de los equipos. Se utilizan en los receptores de radio, donde los circuitos LC están presentes. Estos condensadores son aplicables en instrumentos médicos como los equipos de RMN y RMI para generar campos magnéticos extremadamente altos. Estos condensadores o capacitores pueden encontrarse en dispositivos de comunicación como radios móviles, transmisores y receptores en el sector aeroespacial, amplificadores de CATV y divisores de señal. Y bien, con eso tenemos las aplicaciones de estos capacitores variables. Y por último, tengo aquí una especie de comparación que hay entre los capacitores mencionados en el video. Tenemos los capacitores de mica, así en forma resumida, tienen una capacidad de picofaradios hasta 0.1 microfaradios, un voltaje de 100 volts DC hasta 2500 volts DC, temperatura de menos 20 grados centígrados hasta 100 grados centígrados, en comparación de los capacitores de película plástica, que cuentan con una capacitancia de 1 microfaradio a 100 microfaradios. Tienen un voltaje de 200 volts comúnmente, eso quiere decir que hay más voltaje o menor voltaje, pero comúnmente se encuentran con 200 volts y una temperatura de 110 grados centígrados. A diferencia de los capacitores variables, que estos cuentan con una capacitancia de 1 picofaradio a 100 picofaradios, un voltaje de 100 a 300 volts y logran trabajar en temperaturas de menos 5 a 80 grados centígrados. A diferencia de los capacitores electrolíticos, que cuentan con una capacitancia de 1 microfaradio hasta 2000 microfaradios, un voltaje de 350 volts máximo, que igual puede haber más, puede haber menos. Eso es comúnmente lo que se encuentra en el lado comercial. Y ellos trabajan a una temperatura de 105 grados centígrados.
a comparación de los capacitores de cerámica, es que ya que estos cuentan con una capacitancia de 1 picofaradio hasta 2.2 microfaradios, trabajan con voltajes altos a diferencia de los demás, voltajes que llegan hasta los 6 kilovolts o los 6000 volts, y trabajan o pueden trabajar a temperaturas de 200.000 grados centígrados. Y bien, con esto concluimos el video, que puede que sea la parte 1 de los tipos de capacitores y las comparaciones que hay entre cada uno de ellos, ya viendo sus usos dependiendo para qué los queramos utilizar, ya se vio en el video. Y bien, con eso concluyo, y si les gustó el video, por favor de dar like, comentar, suscribirse, compartirlo, y nos vemos en una parte 2 de esta presentación. Hasta la próxima.